Estamos empezando el mes de abril, 1 de abril. Parece que fue ayer cuando empezó la Navidad. Disfrutamos todos esos festejos maravillosos. Terminó la Navidad, los Reyes Magos, la rosca, los tamales de la Candelaria. Y ahora resulta que ya estamos en el primer día de abril. Nos hemos gastado 3 meses de nuestra vida en los últimos tiempos, enero, febrero, marzo, y ya estamos en abril. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, con el gusto de saludarles, darles la más cordial bienvenida a Análisis TV, donde compartimos datos, creamos valor, le damos valor al periodismo de investigación y también de análisis. Gracias, estas son nuestras redes sociales para que nos siga, para que esta familia de Análisis TV siga creciendo cada vez más y más. En Facebook, en X, en la web y por supuesto también en YouTube. ¿Estamos transmitiendo en YouTube, Daniel Sánchez, en esta ocasión o estamos fuera de YouTube? Sí estamos en YouTube. Saludos también a los amigos de YouTube que nos están observando. Suscríbase, si todavía no se suscribe, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Este tema de hoy es un tema bien importante, bien bonito. Tiene que ver con BYD y otras armadoras de China que tienen el propósito, el objetivo, la misión de instalarse en México para evitar aranceles. Pero antes de entrar de lleno a este tema, todavía no me pongas la portada del día de hoy, de este reportaje, de este análisis que vamos a realizar esta mañana. Quiero hablarles de esta noticia con la que hoy amanecemos en este miércoles 1 de abril. Se observa la posibilidad de que la guerra termine en Irán. Estados Unidos ha dado visos con una declaración de Donald Trump el día de ayer. A ver, las tropas que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente están entre los 40,000 y 70,000 efectivos, instalados en 22 bases norteamericanas distribuidas en 19 países del Medio Oriente. ¿Sí? Bueno, ayer abrió la posibilidad de retirar a las tropas de Estados Unidos del Medio Oriente, de esas 19 bases. Hay quien dice que son 22, oficialmente son 19 bases las que se encuentran en los estados árabes. Bueno, si retira las tropas estadounidenses de esta zona de conflicto, pues eso sería un buen indicativo. Incluso los mercados internacionales están comenzando a reaccionar en las finanzas y también en el petróleo de manera positiva, porque este mensaje de este señor que fue el que desató la guerra allá en el Medio Oriente, Israel, Estados Unidos, contra Irán, ahora tiene ganas de regresarse, de retirar las tropas estadounidenses y dar fin a la guerra que todavía tiene sus efectos fuertes, importantes. Todavía incluso Irán atacó algunas bases y objetivos norteamericanos, empresas y firmas muy reconocidas de Estados Unidos allá en el Medio Oriente, hace algunas horas. No tiene mucho, pues. Esa es la buena nueva. Pezeshkian, que es el presidente de Irán, ha dicho que no hay intenciones de Irán de establecer diálogo o pláticas con Estados Unidos, pero que su reclamo ha sido ese, que se retiren las tropas norteamericanas del Medio Oriente, que abandonen las bases militares y a partir de ahí ya pueden empezar o comenzar a dialogar. La primer señal, el primer viso está puesto sobre la mesa. Ojalá y llegue a buen término todo esto, se retiren, más bien logren la paz estas naciones en conflicto, pues para que no nos siga afectando al mundo entero y a nosotros en lo particular, a los mexicanos, con las alzas intempestivas de los combustibles y también de los productos. El pasado lunes le presentamos el reportaje de cómo ha impactado la guerra en Irán en los productos que comemos, principalmente
Y aunque habrá aumentos en electrodomésticos, en maquinaria, en electrónica, computación, eso será más gradual, pero lo que nos está pegando ahorita fuertemente, es en los alimentos. Eso se lo expliqué el pasado lunes. Y mire usted, el día de ayer el gobierno federal volvió a reunirse con la Asociación de Gasolineros para detener el precio del diésel y mitigar de esta manera el incremento en los precios de los alimentos, que no rebase los 28 pesos para que el diésel no eleve los precios de la canasta básica, de los alimentos, de los productos, los bienes y servicios. Que los gasolineros cumplan, sería maravilloso. Que la Magna, porque este acuerdo también lo reiteraron, no suba tampoco o rebase los 24 pesos, la gasolina regular, a través de las diferentes empresas que distribuyen, que venden gasolinas en nuestro país. Bueno, hagamos changuitos porque la paz se logre allá en el Medio Oriente, que los misiles, las bombas, los ataques cesen. No será cosa rápida. Además, esta es una narrativa del Occidente, falta esperar, ver, informarse bien qué es lo que informan los medios árabes para entender si esto es verdad o si esto es parte de una guerra de narrativas, una guerra híbrida que Estados Unidos enfoca principalmente en los países occidentales. Bueno. Sigamos pues, ahora sí les presentamos la portada del reportaje del análisis de esta mañana. BYD urge a China a instalar armadoras en Puebla. Y sí le urge, instalar en Puebla o instalar en México. Desde el 2024 se habló de que esta firma china de autos eléctricos pretendía inspeccionar algunos estados de la República Mexicana para armar sus unidades en nuestro país. Se habló de Querétaro, se habló de San Luis Potosí, de Puebla, de Nuevo León, de Jalisco, pero lo que se sabe es que China tiene 3 estados en donde sus objetivos, su visión, sus planes, su logística, pues está a instalar esta planta de BYD. Puebla, por su posición magnífica, posición estratégica en la República Mexicana, en el centro del país. Jalisco igualmente, y Nuevo León por lo cercano que tiene con el mercado estadounidense, la frontera de los Estados Unidos. Son los 3 estados finalistas. ¿Por qué tiene ganas y por qué le urge a China instalarse en nuestro país? A principios de este año, el gobierno federal aplicó aranceles estilo Trump a todos aquellos países, esa fue la narrativa o el discurso oficial, que no tienen tratado comercial con México. Pero estos aranceles tienen dedicatoria, lo saben ellos, lo saben los chinos y lo sabe el mundo entero. ¿Por qué? Porque China importa a nuestro país entre el 60 y 70% de los productos, de varios productos. Es mucha la exportación que hace China a nuestro país o lo que importamos de ese país. Y como son muchos productos, tantos como 1,400 productos, los que el gobierno de nuestro país, de México, pues ha decidido aplicarle aranceles, 1,400 productos, para detener la invasión china y también en el discurso oficial para proteger la industria nacional. Esto es retórica. La realidad es que México alinea sus políticas comerciales con Estados Unidos y para entrar en una revisión del Tratado de Libre Comercio del TEMEC en las mejores condiciones, en la mejor amistad posible con el país norteamericano, para que cuando se sienten, bueno, ya empezaron esas pláticas el 16 de marzo, para que sentados ahí pues se hablen de amigo a amigo,
de aliados a aliados comerciales. El propósito de Estados Unidos, detener a los chinos en América. El propósito de México, es decir, estamos contigo, Estados Unidos, ya le impusimos aranceles a los chinos que van desde el 5 hasta el 50%. Y estos aranceles también tienen dedicatoria, no solamente para sentarse a revisar el Tratado de Libre Comercio. Tienen dedicatoria fundamentalmente a la industria automotriz. ¿Por qué? Porque hay empresas norteamericanas que generan Producto Interno Bruto en México, pero también generan muchos empleos. Volkswagen, Ford, Stellantis, Chevrolet, entre otras. Bueno, la DINA también, la DINA. Estas empresas, a raíz de la incursión de los vehículos chinos, pues han mermado sus ventas. Algunas plantas, como las de Morelos, de la Nissan, ha decidido cerrar después de muchos años de funcionar o de operar. Esa es la forma como México pretende proteger la industria que ya se encuentra aquí y evitar, cuando menos de manera momentánea, que los chinos invadan el mercado automotriz en México. Dedicatoria al sector automotriz, pero también pretende en esa protección del mercado nacional detener el comercio chino en los textiles y ropa, en el calzado, en el plástico, en la papelería, en los electrodomésticos, en el acero, en la maquinaria y en los muebles, además de los automóviles. El arancel del 50% a los vehículos chinos que sean introducidos a nuestro país es brutal, 50%. Ni Trump llegó a tanto, pues. Pero esos aranceles que se le aplican a marcas como BYD, como Chery, como la GM, es GM, déjeme revisar porque esto es importante. Sí, MG. Como MG no son solamente del 50% los aranceles que le impuso México a los chinos, a estas marcas en específico. La Chang'an, otra, conforme Geely, otra marca china. Bueno, los aranceles que le aplicó oficialmente son del 50%, pero en realidad van más allá, son más elevados, alcanzan el 74% de aranceles. Le digo, ni Trump llegó a tanto para detener a los chinos. Son 50% de impuestos de importación oficial, más 16%. ¿Cuánto llevamos ahí? 66%. Nos está faltando el IEPS. Bueno, con ese impuesto por importaciones de productos no prioritarios, se alcanza un porcentaje del 74% de impuestos para los vehículos chinos. Un vehículo que antes costaba 300,000 pesos, antes del 1 de enero de este año, ahora está costando 470,000 pesos, porque esos impuestos de México elevaron el costo de los vehículos chinos. Esta es, digamos, que la estrategia de contención, pero no es una estrategia que demore mucho tiempo. No demorará tanto porque la revisión se está llevando a cabo desde el mes de marzo y concluirá hasta el año que viene. Una vez que se sienten a formalizar toda la revisión y los acuerdos de cooperación económica México, Estados Unidos y Canadá sobre el TEMEC. Bueno, le decía, no se va a llevar mucho tiempo, va a ser este año, 2026, 2027, 2028, los chinos ya estarán armando vehículos en nuestro país a través de diferentes estrategias. Tantas estrategias como las de instalarse o bien ensamblar vehículos trayendo las piezas de su país de origen, de China, aquí a México y armar los vehículos aquí. Si los arman en México, entonces la tasa de aranceles se reduce a 0. No hay tasa arancelaria porque los vehículos serían armados aquí.
¿Qué es lo que le urge a China? Instalarse en México lo más pronto posible. Y los estados de la República Mexicana, como Puebla, como Nuevo León y como Jalisco, que son los finalistas para la firma BYD, pues tendrán que ponerse muy vivo, muy al tiro, muy vivarachos para que logren atraer esas armadoras. ¿Pueden frenarlas? No las van a poder frenar, porque los precios de los vehículos chinos son muy competitivos, más competitivos que los de la Nissan, la Chevrolet, la Ford, la Chrysler, la Jeep, o sea, que cualquier otra empresa, BMW, en fin, todas las demás empresas de automóviles que arman aquí en nuestro país. Vamos a empezar, Daniel Sánchez, vámonos de lleno con los materiales que le hemos preparado para que entendamos cuál es el objetivo de China, cuál es el propósito del gobierno mexicano para contenerlos cuanto menos de manera momentánea un par de años a través de diferentes productos. 1,400 productos grabados con aranceles que van del 5 al 50%, principales productos afectados. Los aranceles abarcan más de 1,400 productos. La industria pesada y estratégica, los más castigados, el acero y la siderúrgica, de los más impactados. Automóviles y autopartes, maquinaria y equipo eléctrico mecánico. La manufactura, como los textiles y la ropa, el calzado, el plástico y manufacturas diversas, papelería y electrodomésticos. Ahí es donde México quiere contener a los chinos con estos aranceles del 5 y del 50%. Vamos con la siguiente gráfica. ¿Por qué México aplicó estos aranceles? Para proteger la industria nacional frente al dumping, sobre todo el acero chino. ¿Hay dumping? Sí, hay una competencia desleal y hay también importaciones que tienen déficit comercial con respecto a México. México exporta hacia China entre 10,000 y 13,000 millones de dólares al año. Pero China exporta a México diferentes productos, por el orden de los 133,000 millones de dólares. Como se podrá dar cuenta, en la balanza comercial de las exportaciones tenemos un déficit comercial. En un resumen claro, no es un arancel único, sino un paquete amplio de aranceles que van del 5 al 50%, enfocado a la industria pesada, pero también a los textiles, a los electrónicos, a la manufactura, al acero, principalmente a los autos. El objetivo, frenar las importaciones baratas, principalmente de China. En el discurso populista y nacionalista, estamos protegiendo la industria nacional. Ese es el discurso populista, demagógico y nacionalista. En la realidad, nos estamos alineando con los Estados Unidos en su política comercial para acabar con la hegemonía de los chinos en todo lo que tiene que ver con la industria y el comercio. Somos aliados de Estados Unidos, somos cómplices de Estados Unidos, nos estamos alineando y le decimos: señor Donald Trump, estamos con ustedes y mire usted lo que le estamos haciendo a los chinos con aranceles que van del 50%, pero que en la realidad alcanzan el 74%, y con eso los vamos a parar. Somos sus aliados. Aranceles más altos del 35 y 50% son los sectores que México considera estratégicos o más amenazados por China. Los automóviles, de repente las marcas chinas invadieron nuestro país y pusieron en peligro todas aquellas armadoras y a la industria automotriz que ya operaba en México desde hace muchos años. Nissan, General Motors, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Stellantis, poniendo en riesgo todo eso. ¿Cómo protegemos a los que ya estaban? Pues con estos aranceles. Acero y productos siderúrgicos como láminas, por ejemplo. Las láminas chinas son más baratas que las láminas que se fabrican en México. Algunas autopartes críticas,
¿Por qué tan alto? Competencia directa con industria nacional, la presión de Estados Unidos, México nos tienes que ayudar para detener a los chinos, impon aranceles y México los impuso. Venga. Aranceles altos del 20 y 35%, manufacturas que México quiere proteger, el textil y la confección, el calzado, el plástico y las manufacturas plásticas, algunos electrodomésticos, herramientas y manufacturas ligeras. Digamos que esto es como la apariencia, esto es como que para no descubrirme que el ataque más importante está en la siderúrgica y en los automóviles, vamos a meterle también el calzado, los plásticos y los textiles, la playerita, la camisa, la corbata, el traje, todo eso que se fabrica en China, también lo vamos a incluir para que no se vea de manera descarada que lo que queremos detener son los vehículos chinos, tanto eléctricos como de gasolina, o los híbridos también. Venga. Aranceles medios del 10 al 20%. Estos aranceles se aplicaron a la maquinaria, al equipo eléctrico, a los materiales e industriales diversos, tanto como los de la construcción, los muebles y manufacturas intermedias, entre el 10 y el 20% de aranceles. Se ha hablado mucho de esto, en realidad no se ha hablado nada, nada, absolutamente nada. Y cuando la autoridad federal aborda esta guerra comercial que México tiene contra China, entonces el argumento populista es para proteger la industria nacional y todos compramos ese discurso. Adelante. Aranceles bajos del 5 y 10% al papel y al cartón, insumos industriales específicos, componentes no estratégicos, asuntos y productos químicos, en fin, materia prima. Estos productos donde México depende más de las importaciones de China porque no se logran aquí, no se producen aquí y se importan del país asiático. Adelante, Daniel. Ejemplo real. Supón un auto chino BYD, Chery o Chang'an. Precio de fábrica, 300,000. Eso costó a los chinos fabricar un vehículo. El paso número 1, se le impone el arancel de 150,000 pesos, correspondiente a un arancel del 50%. El subtotal son 450,000, pero le aplican el IVA del 16%. 16 sobre los 450,000 del vehículo importado con el IVA ya aplicado son 72,000 pesos todavía más. Entonces, ahí el vehículo que antes costaba 350,000, ahora ya vale 522,000 para este 2026. Que le salga más caro a los chinos importar los vehículos a nuestro país para que no sean tan competitivos y no le arruinen el mercado a la Nissan, a la Chevrolet, a la Ford y a las demás marcas que tienen plantas armadoras en México. Audi también, entre otras. Es decir, el precio sube a un 74% real, pero aún así todavía son competitivos los vehículos chinos porque nos otorgan más cosas que no nos otorgan las demás marcas de vehículos. Tienen más tecnología, están más elegantes, son más ahorrativos, están más bonitos, se puede acceder a través del financiamiento de manera más fácil a los vehículos chinos. Todo esto armado en aranceles, en impuestos, en bloqueos comerciales, todavía lo pueden sortear los canijos chinos, por lo abusados que son y porque también tienen algo que no tenemos aquí en México, planeación a largo plazo. 522,000 es lo que cuesta un vehículo que antes costaba 350,000, un vehículo chino. Sigamos. La clave que define todo esto, el arancel depende de dónde se fabrica el auto, no de la marca. Como se están fabricando en China, pero se pueden fabricar en México, pues entonces ahora los chinos ya tienen otra estrategia. Si un BYD se produce en China, paga 50%. Pero si en los próximos días, mañana, en los próximos 2 años,
ese BYD se produce en México o a través del TEMEC, entonces ya no pagará aranceles y los vehículos chinos bajarán nuevamente de precio y el país asiático evitará los aranceles del 50% formales, pero que en realidad son del 74%, si ya le aumenta a usted los demás impuestos de importación más el IVA. Daniel. Conclusión sin rodeos. México prácticamente puso un muro del 50% a los autos chinos. Con IVA, el impacto real es del 70 o 75%. Mire, 75% más caros que el año pasado, porque estos impuestos, estos aranceles o impuestos se impusieron a partir del 1 de enero de este 2026. Aún así, las marcas chinas siguen vendiendo porque son más baratos de origen, ofrecen mayor financiamiento, traen más tecnología por el precio que se paga, a diferencia de las demás marcas comerciales. Ahí la terminamos, Daniel. Tenemos más materiales de apoyo. Adelante. Marcas chinas que buscan producir en México. Esta parte me encanta, esta parte es importante, póngale atención. Plan de los chinos, construir plantas en México. Ese es el plan número 1. Estados evaluados, estados finalistas. Señores de la Secretaría de Economía del Estado de Puebla, pónganse abusados, porque Puebla es finalista en los planes chinos. Xi Jinping está planeando que Puebla en Puebla se instale la armadora más importante de BYD. Señores de la Secretaría de Economía, pónganse listos, vivarachos, abusados. También está Nuevo León y está Jalisco, pero la posición privilegiada de Puebla es magnífica. Por eso se han instalado aquí la Volkswagen, se ha instalado Audi, por eso aquí se fabrican autos eléctricos, o línea, como los que eligió el mismo gobierno mexicano, pudiéndolos instalar en el norte de la República del país. En el sureste decidió que fuera Puebla por su situación geográfica y posición estratégica en lo económico. Así es que si Olínea decidió instalarse en Puebla, también BYD puede instalarse. ¿Hay manera de detenerlos? No hay manera de detener el flujo de vehículos chinos a nuestro país. No hay forma. Ellos traen un trazo muy calculado en donde el tiempo juega un papel fundamental. Y si quieren evitar pagar aranceles del 74%, 75%, pues entonces habrá que ensamblar o armar vehículos en nuestro país. Estatus está pausado por el momento y hay una razón fundamental por qué está pausado esto, porque estamos en el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, porque empezamos a revisar ese tratado con Estados Unidos y Canadá desde el 16 formalmente de marzo, porque estas pláticas van a continuar y se van a formalizar una vez que se hayan revisado todos esos puntos que tienen que ver con los vehículos, con la cooperación económica, con los aranceles que nos impusieron o que impuso Donald Trump a México y a otros países, que ya declaró la Corte de los Estados Unidos que esto está fuera de la ley. Bueno, cuando todo esto se haya revisado, se haya acordado, pues entonces se volverá a firmar el Tratado de Libre Comercio, TEMEC. Mientras tanto, que las cosas estén pausadas, pero recuerden que esta pausa pues no será por mucho tiempo. La Chirey, el plan de la Chirey es ensamblar en México. Alternativas, alianzas con plantas ya existentes. Se puede aliar con la Volkswagen que está en Puebla, se puede aliar con la Ford, con la Chevrolet, con Audi, con otras ensambladoras. ¿Les conviene? Sí les conviene, porque si no lo hacen con una empresa, lo van a hacer con otra empresa o con otra ensambladora. Y si no, ellos instalarán sus propias plantas. El estatus en exploración activa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto de exploración activa? Que Chirey está trabajando, está dinámica, está planeando, está arrastrando el lápiz, no ha puesto un receso
y se encuentra inspeccionando todas las alternativas posibles para ensamblar en nuestro país. El plan, el objetivo es no construir un vehículo desde cero, sino usar la infraestructura que ya existe. Daniel. ¿Cómo evadir el arancel? Aquí está la clave. No es magia, es ingeniería comercial. La opción 1, producir en México. Si el auto se fabrica en México, el arancel es de cero. Traen las piezas, lo arman aquí, ya no se paga el 74% de impuesto real, los 75% que se paga actualmente, con una tasa del 50% oficial. O bien, la opción 2 es ensamblar los vehículos, mandar las piezas desde China, se arma el auto en México, reduce o elimina el arancel y logran el propósito los chinos. Hay tiempos para todo esto y no son tiempos largos, son tiempos muy breves. Por eso le digo a la autoridad poblana que se ponga las pilas y le digo a Puebla fundamentalmente porque nosotros transmitimos desde Puebla y queremos lo mejor para nuestro estado. Si no se ponen abusados y se pone más listo el gobierno de Nuevo León o de Jalisco, pues entonces las armadoras y los acuerdos para armar vehículos, ya sea instalando plantas o a través de acuerdos de ensamblaje, pues los lograrán otros estados de la República Mexicana. Adelante. ¿Cuándo pasará realmente? ¿Cuándo ocurrirá la instalación de ensambladoras en nuestro país? En el 2026 y 2027 habrá anuncios y negociaciones. Ya están las negociaciones y ya están los anuncios. Aquí le estamos dando el anuncio. 2027 y 2028 se instalarán las primeras plantas de ensamblaje. ¿Cuándo es 2027? El año que viene. ¿En qué mes estamos del año? En el tercer mes del 2026. Falta muy poquito para el 2027. Faltan 9 meses. Pónganse abusados. 2028 y 2030, la producción masiva de vehículos chinos en nuestro país será imparable. Estarán produciendo vehículos la Chery, estará produciendo vehículos en masa BYD, estará produciendo vehículos, pero al por mayor la Geely, todas las marcas chinas estarán ya haciendo vehículos aquí. 2028, 2030, ¿cuánto falta? 2 años para el 2028. Ahí está pues. Ahí se terminan los materiales de apoyo, Daniel. Bueno, ahí está. Déjamelo ahí, no me lo quites para que la gente, el auditorio, los que nos están viendo, le tomen su captura de pantalla y vean que los tiempos no son muy distantes. Para que el gobierno de Puebla se ponga las pilas, se ponga abusado, se ponga listillos, abusadillo y logren. Tenemos la Volkswagen en Puebla. Tenemos Audi en Puebla, se está armando Línea en Puebla. Bueno, pues que todo este auge de autopartes y automotriz continúe en nuestro estado, que continúe, que lleguen otras marcas, otras empresas, otras industrias, porque aunque lo quieran evitar, no habrá manera de detenerlo. Los chinos son muy testarudos, son una cultura milenaria con unos planes muy amplios, no solo para México, sino para todo el mundo. Y si Estados Unidos no los puede detener, pues imagínense usted, nuestro país. Bueno, hasta aquí la dejamos, hasta aquí terminamos esta exposición de Análisis TV, donde compartimos datos, creamos valor, le damos valor al periodismo profesional. Gracias por acompañarnos, en verdad, muchas gracias. Síganos a través de nuestras diferentes redes sociales y forme parte de esta familia de Análisis TV que cada vez crece más y más. Síganos en el Face, en X, síganos también en la web, en YouTube, forme parte de esta familia, dele me gusta, dele compartir, haga usted comentarios, pues. Opine, es importante su opinión. Aquí estaremos pues lunes, miércoles y viernes. El propósito es ampliar Análisis TV en la mañana,
Todos los días a mediodía, a la 1:30 de la tarde, mi compañero Carlos Clemente le lleva toda la información que se haya generado hasta ese momento. Hoy, 1:30, no se lo pierda, por favor, no se lo pierda. Le dejo este abrazo, mire, guadalupano, cariñoso, soy Jesús Ramos. Que sea un buen inicio de mes, estamos a 1 de abril, que sea unas vacaciones maravillosas y sensacionales, espectaculares y por supuesto, pásela muy bien. Hasta la vista.